Cuando a una persona le notifican una orden de protección o una orden de paz, lo primero que le preguntan a la doctora Natalie Mendocilla es ¿cuánto tiempo dura? Y su respuesta siempre incluye una segunda parte. Duración de la orden no es lo mismo que visibilidad del caso en su registro público. La orden puede vencer, pero la huella del caso, el expediente, el resultado y ciertos detalles puede seguir apareciendo en el buscador de casos judiciales del Estado y en verificaciones de antecedentes. En su práctica profesional, la doctora Mendocilla ha visto cómo esa diferencia afecta empleo y vivienda. La orden caduca, pero el registro sigue a la vista del arrendador o del empleador. Por eso, antes de decidir su estrategia, conviene distinguir entre los plazos de vigencia de la orden y los supuestos en los que el caso continúa siendo visible o puede ocultarse. Lo que dura una orden de protección frente a una orden de paz. Órdenes temporales suelen emitirse con rapidez para proteger hasta la audiencia. Su vigencia es breve, hasta que el tribunal celebre la vista correspondiente. Órdenes finales. Si el juez las concede, fijan medidas, por ejemplo, no contacto, no acercamiento, abandono del domicilio, entre otras, por un periodo determinado. Ese periodo de vigencia no determina automáticamente cuánto tiempo quedará el rastro del caso en su historial público. Órdenes de paz. Aunque comparten el objetivo de protección, la cobertura de personas y hechos es diferente respecto a las órdenes de protección. También aquí la duración procesal y la visibilidad registral deben analizarse por separado. ¿Por qué su caso puede seguir apareciendo en el buscador de casos de Maryland? Porque el sistema registra el expediente y su resultado, no solo la vigencia de las medidas. Si la orden caduca, el registro del caso puede seguir siendo consultable a menos que proceda una solicitud de blindaje, ocultamiento al público o, en supuestos específicos, de eliminación de antecedentes. A esto se suma que eventuales incidentes vinculados, como una alegada violación de la orden, abren entradas añadidas que también pueden permanecer visibles. 1. Desestimada o denegada. Cuando una orden se desestima o se deniega de plano, la persona suele pensar que no quedó nada. En términos reales, el sistema conserva el rótulo del caso y su resultado. Aquí es donde muchas veces la doctora Mendocilla trabaja con clientes para evaluar si corresponde solicitar el blindaje. En su experiencia, cuando logramos una desestimación temprana y presentamos la solicitud a tiempo y con los anexos adecuados, la exposición pública se reduce de manera significativa. No es automático, hay que pedirlo y justificarlo conforme a las normas del tribunal. 2. Orden por consentimiento. Aceptar una orden por consentimiento evita litigar los hechos, pero puede generar efectos colaterales en su registro. En sala, la doctora Mendocilla siempre se toma el tiempo de explicar esto con serenidad. Consentir no equivale a admitir, pero sí deja un resultado en el expediente que suele ser visible. Si su prioridad es que el caso no aparezca en búsquedas públicas, conviene ponderar con cuidado si el consentimiento le sirve o si es preferible discutir la evidencia. La doctora Natalie Mendocilla ha ganado más de una audiencia porque, antes de la vista, analizan con el cliente qué quería realmente proteger, su tranquilidad hoy o su historial mañana. 3. Orden temporal que nunca se vuelve final. Sucede que la parte solicitante desiste, no comparece o el tribunal decide no convertir la orden temporal en final. Aún así, el rastro de la orden temporal puede quedar en el historial. De nuevo, la herramienta para mitigar visibilidad es el blindaje, cuando la normativa lo permite, y presentar la petición con fundamentos claros. 4. Orden final concedida y cumplida sin incidentes. Si el juez otorga una orden final y usted la cumple hasta el último día, la orden expira, pero el caso continúa listado con su resultado. Aquí cabe estudiar dos vías. Blindaje, ocultamiento público. En determinados supuestos permite que el caso no sea visible a terceros, aunque sigue existiendo para el tribunal y las partes. Eliminación de antecedentes. Solo en categorías muy concretas relacionadas con registros penales.
En la materia de órdenes civiles, lo más habitual es el blindaje, no la eliminación total. En su despacho, la doctora Mendocilla no promete borrados mágicos, promete evaluar su caso de frente y decirle qué sí se puede pedir y en qué plazos. 5. Orden modificada o prorrogada. Las prórrogas o modificaciones crean actividad adicional en el expediente. Aunque la prórroga termine, el conjunto de actuaciones sigue constando. Si su objetivo es disminuir la huella pública, cada movimiento debe planificarse pensando en el paso siguiente. ¿Cómo, cuándo y con qué argumentos solicitar el ocultamiento al público? 6. Violación o incumplimiento de la orden. Esta es la zona de mayor riesgo. Una alegación de incumplimiento puede abrir una causa adicional con posibles consecuencias penales. Aun cuando el juzgado no imponga sanción, el simple hecho de existir ese procedimiento añade visibilidad al historial. En sala, la doctora Mendocilla es rigurosa con sus clientes. Si el tribunal dicta una medida, la cumplimos al pie de la letra. Prevenir aquí es la mejor forma de proteger su nombre mañana. ¿Qué es el blindaje y cómo solicitarlo? El blindaje es una solicitud formal para que el expediente deje de ser visible en consultas públicas, manteniendo el acceso para el tribunal y las partes autorizadas. En la práctica, es la herramienta más útil cuando la orden fue desestimada, denegada o incluso conseguida según el supuesto. Un buen escrito de solicitud explica por qué el interés en la privacidad supera la conveniencia de mantener el expediente abierto al escrutinio general y acompaña la documentación y certificaciones necesarias. En su despacho, la doctora Mendocilla ha conseguido blindajes clave para clientes que, por su trabajo o por su situación migratoria, no podían permitirse que un buscador revelara el contexto de una disputa familiar ya resuelta. La diferencia entre presentarla como formulario y presentarla como petición persuasiva suele estar en el resultado. ¿Qué es la eliminación de antecedentes y cuándo aplica? La eliminación de antecedentes busca suprimir legalmente ciertos registros para que no figuren ni siquiera internamente como antecedentes consultables en procesos ordinarios. No es la herramienta típica para órdenes civiles de protección o de paz. Su ámbito natural son supuestos penales específicos y bajo requisitos estrictos. Sin promesas fáciles, en la mayoría de asuntos de órdenes, el camino realista para reducir exposición es el blindaje, no la eliminación total. Errores comunes al pedirlos y cómo evitarlos. 1. Confundir plazos. Hay tiempos mínimos y máximos para pedir blindaje. Dejarlos correr puede cerrar la puerta. 2. No aportar el resultado completo del caso. Si el expediente no está bien documentado, resoluciones, actas, cierres, el tribunal difícilmente concederá el ocultamiento. 3. Usar argumentos genéricos. Me afecta para el empleo, no basta. Un escrito persuasivo muestra cómo y por qué con ejemplos específicos. 4. Olvidar los incidentes vinculados. Si hubo una alegación de incumplimiento, hay que abordar también esa entrada. La doctora Mendocilla, cuando estaba en la universidad, soñaba con luchar por cada palabra en la sala. Hoy hace eso en escritos de blindaje. Cada verbo cuenta para que el juez entienda por qué su vida no debe estar colgada en un buscador para siempre. Plazos, audiencias y pruebas básicas. Lea la orden completa, identifique restricciones y fecha de audiencia. El incumplimiento, incluso por desconocimiento, tiene consecuencias serias. Reúne evidencia, mensajes, correos, registros de llamadas, testigos. La organización anticipada hace la diferencia. Respete la orden al 100%, aunque la considere injusta. Eso le permite a la doctora Mendocilla llegar a la audiencia con su credibilidad intacta. En más de una ocasión, su mejor argumento en sala ha sido poder decir: mi representado cumplió cada condición. Estamos aquí para que el tribunal conozca los hechos y decida con base en pruebas, no en impulsos. Decidir, consentir o impugnar. Implicaciones en el registro. Consentir evita litigar.
pero genera un resultado que probablemente permanezca visible. Úselo con prudencia y solo si sirve a su objetivo de fondo. Impugnar abre la puerta a una desestimación o denegación, escenarios en los que luego podría pedir blindaje. Impugnar requiere estar dispuesto a presentar evidencia y soportar el examen del tribunal. El consejo profesional de la doctora Mendocilla es alinear la estrategia con su prioridad real. ¿Qué prefiere proteger? ¿Su tiempo de hoy o su historial de mañana? La doctora Mendocilla le ayudará a equilibrar ambos. Checklist rápido para la audiencia y consejos prácticos. Llegar temprano y vestido de manera profesional. Llevar originales y copias de la evidencia con índice simple. Preparar un relato breve y ordenado de los hechos. Inicio, hechos clave, conclusión. Evitar interrupciones y gestos. El respeto procesal fortalece su credibilidad. Al terminar, pedir copia de la decisión y preguntar por los pasos para blindaje si corresponde. Una orden de protección o de paz puede vencer, pero el rastro del caso puede seguir en su registro. La clave es entender que duración y visibilidad no son lo mismo y actuar en consecuencia. Evaluar si corresponde blindaje y, en los raros supuestos en que proceda, eliminación de antecedentes. Si desea una defensa que pelee cada palabra en sala, en los escritos, cuéntele a la doctora Mendocilla su historia. No tratará su caso como un número, lo tratará como lo que es. Una vida que puede cambiar para siempre y está aquí para luchar por usted.